This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. ¿Alguna vez has sentido que das horas y haces lo correcto, pero no ves resultados? ¿Te has preguntado si tu fidelidad tiene algún valor real delante de Dios, o si acaso Él se ha olvidado de recompensar a los que le sirven? ¿Y si el problema no fuera tu intención, sino lo que retienes? ¿Qué pasaría si Dios te estuviera diciendo, tu corazón me pertenece, pero tus manos aún me niegan lo que es mío? En medio de un pueblo que ofrecía sacrificios vacíos, que hablaba mucho pero retenía lo que debía entregar, Dios levanta su voz con una declaración que sacude la lógica humana. Pruébame ahora en esto. Es la única vez en toda la Biblia donde el Creador del universo autoriza al hombre a probar su fidelidad, no con palabras, no con teorías, sino con hechos, con obediencia, con entrega. ¿Por qué Dios se atrevería a decir algo tan radical? Porque Él sabe que detrás del diezmo, del dar, de la honra, se revela el corazón de cada persona. Y cuando el corazón confía, las manos obedecen y el cielo responde. Este capítulo de Malaquías no es solo un llamado a dar. Es una confrontación directa al egoísmo, a la religiosidad vacía y a la incredulidad disfrazada. Pero también es una puerta abierta a una vida sobrenatural, de provisión, protección y plenitud. Dios sigue hablando. La promesa sigue vigente. ¿Estás dispuesto a probarlo y ver con tus propios ojos lo que Él puede hacer cuando confías de verdad? Malaquías 3:1. Se narra, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este versículo abre el capítulo con una declaración profética, poderosa y densa en significado. Dios no inicia con demandas ni reproches, sino con una promesa, el envío de un mensajero que abrirá el camino para su propia venida. Esta es una de las profecías mesiánicas más importantes del Antiguo Testamento, y tiene un cumplimiento claro en Juan el Bautista, el precursor de Cristo. El mensaje, sin embargo, va más allá de lo histórico. Contiene un principio eterno. Dios siempre prepara el camino antes de manifestar su gloria. Cuando Él va a intervenir, primero sacude. Cuando va a obrar, primero confronta. Y ese mensajero que viene no solo abre paso a Jesús como Salvador, sino también como Señor y como juez. La expresión vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, contiene una ironía espiritual. El pueblo buscaba a Dios, pero lo hacía bajo apariencias, con liturgias vacías y corazones fríos. Buscaban al ángel del pacto, una referencia al Mesías esperado, pero no estaban listos para su visita. Aquí surge una advertencia. No todo el que dice anhelar la presencia de Dios está preparado para su llegada. Muchos quieren al Señor que bendice, pero no al que limpia. Quieren al Dios del pacto, pero no al fuego que consume impurezas. Dios está declarando que vendrá a su templo, no como un visitante, sino como su verdadero dueño, y cuando Él viene, todo lo que está fuera de orden será confrontado. Esto aplica no solo al templo físico de Israel, sino también al templo del corazón. Hoy, su venida sigue siendo súbita, santa e innegociable, y sigue buscando a quienes preparan el camino, no con palabras, sino con integridad. ¿Estás listo para que Él venga a tu templo,
y tome su lugar como Señor? Malaquías 3, 2, 3. Se narra, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esta parte de la profecía profundiza en la naturaleza transformadora de la presencia de Dios. El versículo abre con una pregunta retórica cargada de peso espiritual. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? No se trata de una visita común. Su manifestación es santa, abrasadora, purificadora. No viene solo a consolar, viene a refinar. El fuego purificador y el jabón de lavadores representan dos procesos distintos pero complementarios. El fuego remueve las impurezas del oro y la plata al someter el metal a temperaturas extremas. El jabón limpia la suciedad visible, pero también desinfecta lo que está contaminado. Dios, como refinador y lavador, no busca solo corregir conductas, sino purificar el alma. Y eso duele, quema e incomoda, pero transforma. Aquí se menciona específicamente a los hijos de Leví, es decir, los sacerdotes. ¿Y por qué a ellos primero? Porque el juicio de Dios comienza por los que tienen mayor responsabilidad espiritual. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en nombre del pueblo, pero lo hacían de manera corrupta, sin reverencia ni justicia. Dios no acepta cualquier ofrenda, aunque esté bien presentada. Él busca ofrendas en justicia, es decir, presentadas con manos limpias y corazón sincero. El texto dice que se sentará para afinar y limpiar. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Lo que nos habla de paciencia. Dios no purifica a la fuerza, pero tampoco lo hace de forma superficial. Se sienta, toma tiempo, nos moldea con intencionalidad y firmeza. Él sabe que para que lo sirvamos con verdad, primero debemos ser pasados por su fuego. La gloria que viene sobre un pueblo limpio siempre es mayor que sobre uno rebelde. Y el llamado aquí no es solo a soportar la purificación, sino a rendirnos a ella. Porque solo entonces nuestras vidas se convertirán en ofrendas verdaderas ante el altar del Dios justo. Malaquías 3, 6, 7. Se narra, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Este fragmento revela uno de los atributos más poderosos de Dios, su inmutabilidad. Yo Jehová no cambio. A diferencia del hombre, voluble, frágil y condicionado por las circunstancias, Dios permanece constante en su carácter, en su fidelidad y en su justicia. Y es precisamente por esta constancia divina que Israel no había sido destruido. No era por la obediencia del pueblo,
sino por la misericordia de Dios. Su fidelidad es lo que sostiene a los hijos de Jacob, no su mérito. El Señor recuerda que desde los días antiguos, generación tras generación, su pueblo se había apartado de sus leyes. Esta no era una falla momentánea, era una herencia de rebeldía. A pesar de las advertencias de los profetas, de la paciencia divina, Israel seguía ignorando los caminos del Señor. Sin embargo, Dios no se cansa de llamar. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. No se trata de una exigencia legalista, sino de una invitación a restaurar la comunión rota. Pero la respuesta del pueblo revela su endurecimiento. ¿En qué hemos de volvernos? Esta pregunta, más que inocente, demuestra arrogancia espiritual. No reconocían su distancia con Dios. Se veían justos pero estaban lejos. Ofrecían sacrificios, pero sin obediencia. La ceguera espiritual impide el arrepentimiento, porque el corazón no ve su necesidad de volver. Así, antes de hablar de dar o de diezmar, Dios pone su dedo en la raíz del problema. Un pueblo que se ha acostumbrado a vivir lejos de Él, sin sentirlo. Este llamado sigue vigente. Dios no cambia, su fidelidad sigue intacta, pero el corazón del hombre necesita ser despertado. Cuando el Señor dice, volveos, no se refiere solo a un acto externo, sino a una transformación profunda que se expresa en obediencia, humildad y entrega total. Malaquías 3:8, 9. Se narra, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Estas palabras de Dios son tajantes. No se trata de una corrección suave, ni de una observación casual. Es una acusación directa. Vosotros me habéis robado. La imagen es fuerte. ¿Puede el hombre robarle al Creador del universo? ¿Puede una criatura apropiarse de lo que no le pertenece, sabiendo que todo lo que tiene proviene de Dios? Según este pasaje, sí. Y no solo es posible, sino que estaba ocurriendo. El pueblo no entendía. ¿En qué te hemos robado?, preguntaban, como si estuvieran exentos de culpa. Pero Dios no deja espacio para dudas. En vuestros diezmos y ofrendas. El diezmo no era un gesto opcional ni una expresión simbólica. Era una parte consagrada, apartada para el Señor, establecida desde los días de Moisés como expresión de obediencia, dependencia y honra. Retenerlo era apropiarse de lo que no les pertenecía. No darlo era robar. La gravedad del pecado no está solo en la cantidad retenida, sino en lo que representa un corazón que no reconoce la autoridad de Dios sobre sus bienes. El Señor no necesita el dinero del hombre, pero demanda fidelidad y honra. El diezmo es un recordatorio constante de que todo proviene de Él, y devolverlo es un acto de reconocimiento espiritual. La consecuencia es clara. Malditos sois con maldición. El pecado del pueblo no era aislado, sino colectivo, la nación toda. Esta maldición no es una venganza divina, sino el resultado natural de vivir desconectados del orden de Dios. Cuando se rompe el principio de honra, se abre la puerta a la escasez, a la pérdida, al desgaste, no por castigo, sino por causa espiritual. Retener lo de Dios es cerrarse a lo que solo Dios puede sostener. Este texto no se trata simplemente de finanzas, sino de fidelidad. Lo que Dios está señalando aquí es una actitud interna que se manifiesta externamente. Donde no hay honra, no hay bendición, y donde hay desobediencia, el flujo del cielo se detiene. Malaquías no está exigiendo una cuota económica, está llamando a volver al pacto. Malaquías 3:10. Se narra, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es uno de los versículos más impactantes y desafiantes de toda la Escritura. Dios, el Creador soberano, el que todo lo posee, hace algo inusual, invita a su pueblo a ponerlo a prueba. No es una prueba de duda ni de irreverencia, sino de obediencia, de fe activa. Probadme ahora en esto. El mandamiento es claro. Traed todos los diezmos al alfolí.
no parte del diezmo, no una fracción, no lo que sobra. El pueblo estaba dando a medias, reteniendo por temor, por indiferencia o por egoísmo. Pero Dios les llama a actuar con totalidad. El alfolí era el depósito del templo, donde se almacenaba el alimento para los levitas, sacerdotes y necesitados. Negarse a traer los diezmos era cortar el sustento de la obra de Dios, era detener el fluir del servicio espiritual en la nación. El propósito es directo: que haya alimento en mi casa. Dios no está pidiendo por pedir, su deseo es que su casa funcione con plenitud, que su obra avance sin escasez. La honra material sostiene la expansión espiritual. Cuando el pueblo es fiel en lo natural, se abre camino para lo sobrenatural. Y entonces viene la promesa: si no os abriré las ventanas de los cielos. Esta imagen es poderosa. Dios no dice les daré algo, dice que abrirá ventanas celestiales. Se trata de una intervención desde arriba, un acto directo del cielo sobre la tierra. La expresión hasta que sobreabunde indica que no será una medida justa, sino rebosante, excesiva, que no dejará falta. Pero esta promesa está acondicionada, no es automática. La llave que abre las ventanas del cielo es la obediencia fiel. Dios no está vendiendo bendiciones, está estableciendo un principio donde hay honra, hay derramamiento, donde hay entrega total, hay respuesta total. Esta prueba no es para Dios, es para nosotros. Confiaremos lo suficiente como para soltar lo que creemos que necesitamos. Creeremos que Él puede hacer más con el 90% bendecido que con el 100% retenido. Este versículo no es solo sobre finanzas, es sobre fe. Es sobre fe. Es sobre poner a Dios en el lugar que le corresponde el primero, y cuando eso ocurre el cielo responde. Malaquías 3:11 se narra: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí Dios revela otro efecto poderoso de la obediencia: la intervención divina directa contra el devorador. El término devorador hace referencia a cualquier agente que consume o destruye el fruto del esfuerzo humano, plagas, sequías, pérdidas, enfermedades o incluso circunstancias adversas provocadas por el pecado colectivo. En la mentalidad hebrea, el devorador no era una simple metáfora, sino una amenaza constante en la vida agrícola de Israel. Pero Dios no solo promete abrir el cielo, promete cerrar la puerta al desgaste invisible. Cuando Él reprende al devorador, el ciclo de pérdida se detiene. No es solo recibir más, es conservar lo que ya se tiene. Muchas veces el problema no es la falta de ingresos, sino la continua fuga de bendición, el desgaste inexplicable, la esterilidad espiritual o material que consume sin dejar fruto. Reprenderé por vosotros. Dios se convierte en defensor activo. El pueblo no tiene que luchar contra esas fuerzas solas. Dios mismo se levanta como escudo. Esta frase lleva consigo una dimensión de autoridad espiritual. Dios no solo bendice, también protege. No hay multiplicación que valga si no hay preservación. La verdadera bendición no está solo en recibir, sino en que el fruto permanezca. Y añade: no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Esta promesa está anclada en lo concreto. El Señor habla de tierra, fruto, cosecha, campo, vid. No se trata de ideas abstractas. Dios se involucra en los detalles de la vida cotidiana, el trabajo, en la producción, en la economía real del pueblo. Su bendición no es mística, es práctica, visible, medible, y lo más impresionante es la autoridad con que lo declara. Dice Jehová de los ejércitos. No es una sugerencia, no es una posibilidad, es una declaración firme del Dios de los cielos, el Señor de los ejércitos celestiales. Cuando Él reprende, ninguna fuerza opuesta puede resistirle. Cuando Él bendice, nada ni nadie puede impedir que la bendición permanezca. Aquí se nos enseña que el compromiso con Dios activa no solo la provisión, sino también la protección del fruto. Obedecer no es solo dar, es abrir la puerta a una vida cubierta por la mano poderosa de Dios. Malaquías 3:12 se narra: y todas las naciones os dirán bienaventurados,
porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La fidelidad del pueblo no solo abre las ventanas del cielo, ni únicamente reprende al devorador, tiene también una repercusión pública, visible y poderosa, un testimonio nacional de bendición. Cuando Israel camina en obediencia, no solo cosecha internamente, sino que su transformación se convierte en evidencia ante los ojos de otras naciones. Todas las naciones os dirán bienaventurados. Esta declaración eleva el propósito de la bendición más allá de lo individual. La fidelidad a Dios no solo te alcanza a ti, es un faro para otros. La gracia que cae sobre una vida fiel. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Se convierte en una proclamación silenciosa del poder, la justicia y la bondad de Dios. Cuando una comunidad vive bajo el diseño divino, incluso quienes no comparten su fe, se ven obligados a reconocer, ahí hay algo diferente, ahí hay bendición verdadera. El texto añade, seréis tierra deseable. No solo serán admirados, sino también deseados. La obra de Dios en su pueblo provocará atracción. Esa tierra que antes fue saqueada, estéril, olvidada y menospreciada por su infidelidad, será ahora objeto de anhelo. El Señor transforma el testimonio quebrantado en una vitrina de su gloria. El suelo que era árido por el juicio florece cuando la obediencia vuelve. Es importante notar que esta bendición no es solamente agrícola o económica, es una identidad restaurada. Ser llamado bienaventurado es ser visto como alguien favorecido por Dios, alguien que camina bajo la sombra del Altísimo. Es el resultado natural de una vida que honra a Dios, no por interés, sino por reverencia. La transformación del pueblo no solo es material, es espiritual, social y profética. Y nuevamente, Dios sella esta promesa con su autoridad suprema. Dice Jehová de los ejércitos. Es el Dios que tiene ejércitos celestiales a su mando, el que cumple todo lo que declara. Su palabra no vuelve vacía. Cuando Él dice que exaltará a su pueblo delante de las naciones, lo hace, no por mérito humano, sino por su fidelidad. Esta parte del texto nos recuerda que una vida de obediencia no solo trae fruto interior, sino también testimonio exterior. Cuando Dios se glorifica en ti, otros lo verán, lo notarán y lo reconocerán, aunque no lo entiendan. La bendición que Dios derrama sobre su pueblo tiene un eco que trasciende las fronteras. Malaquías 3:16 se narra, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. En medio de una nación indiferente y desobediente, había un remanente, un grupo pequeño, casi invisible a los ojos del mundo, pero profundamente valioso ante Dios, los que temían al Señor. No eran los religiosos de apariencia, ni los que simplemente cumplían con rituales. Eran los que hablaban entre ellos con reverencia, los que meditaban en el nombre de Dios, aun cuando la mayoría lo había olvidado. Este versículo revela algo profundamente alentador. Dios escucha cuando su pueblo habla de Él con temor y honra. En un contexto donde muchos se quejaban, cuestionaban su justicia o retuvieron su adoración, algunos decidieron permanecer fieles, y lo que hablaron entre ellos no fue ignorado, fue registrado. Jehová escuchó y oyó. Esta frase es doblemente enfática. No solo oyó el sonido de sus palabras, sino que las escuchó con atención, con deleite. Y lo más impresionante, fue escrito libro de memoria delante de él. El lenguaje aquí es tierno, personal. Dios guarda memoria escrita de aquellos que lo honran en secreto, que lo temen cuando nadie más lo hace. Su fidelidad no es olvidada. Cada conversación piadosa, cada pensamiento dirigido a su nombre, cada decisión de obediencia en lo oculto,
todo queda registrado en el cielo. Este libro de memoria no es un mero símbolo, es un reflejo de cómo Dios valora profundamente a los suyos. Nada escapa a su mirada. Cuando el mundo ignora a los fieles, Dios los recuerda con precisión eterna. Cuando los que temen a Jehová son ridiculizados por su integridad, Él escribe sus nombres en su memoria celestial. Este pasaje también enseña algo vital. El temor del Señor no es miedo paralizante, sino reverencia activa. Es hablar correctamente de Él, pensar en su nombre con devoción, actuar con conciencia de su presencia. Temor del Señor no es religiosidad vacía, sino relación viva que transforma nuestras palabras, pensamientos y decisiones. En una época de frialdad espiritual y deshonra, Dios sigue buscando a los que le temen. Ellos son su tesoro. Ellos son los que brillan cuando la oscuridad crece. Y sus nombres están escritos, no solo en los cielos, sino en el corazón mismo del Padre. Malaquías 3, 17-18. Se narra, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios no solo recuerda a los que le temen, también los reconoce como su especial tesoro. En tiempos en los que muchos decían que no valía la pena servir al Señor, Malaquías 3:14, Él responde con una afirmación conmovedora. Aquellos que permanecen fieles, aunque parezcan pocos y silenciosos, serán su posesión personal en el día en que Él actúe. Este día no es un simple momento cronológico, es el día del juicio, del cumplimiento, de la intervención divina. En ese día, cuando Dios haga justicia y ejecute su plan, quedará en evidencia quién fue realmente suyo. El oro se distinguirá de la escoria, lo oculto será revelado, y aquellos que sirvieron con sinceridad y temor, aun sin aplausos ni recompensas humanas, serán perdonados, exaltados y apartados como lo más valioso. El lenguaje que Dios usa aquí es profundamente paternal. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Este no es el perdón frío de un juez, sino el perdón tierno de un padre que reconoce la fidelidad de su hijo. En medio del rigor de la justicia, hay gracia para los que han permanecido, no por perfección, sino por entrega. Y el versículo culmina con una verdad contundente. Entonces discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto implica que, durante un tiempo, esa diferencia no siempre será clara. A menudo, el impío prospera, el justo sufre, y los fieles parecen pasar desapercibidos. Pero el día de Dios traerá claridad absoluta. Ese día revelará motivaciones, separará corazones y establecerá distinciones eternas. Este pasaje es un llamado a perseverar en fidelidad, aun cuando el mundo no lo valore, aunque hoy parezca que servir a Dios no produce recompensa inmediata. Llegará el día en que Él mismo se levantará y hará diferencia. Ese día será glorioso para los que temieron su nombre, y temible para quienes lo despreciaron. Dios está observando, está escribiendo, está esperando, y cuando actúe su juicio será justo, su recompensa perfecta y su amor evidente. Malaquías 4:1 se narra, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aunque este versículo pertenece al siguiente capítulo, en realidad es la conclusión directa del mensaje de Malaquías 3, y su tono final es tan determinante que no puede separarse. Dios, que había estado llamando a su pueblo a la obediencia, al temor reverente y a la fidelidad en lo secreto, ahora anuncia lo inevitable: vendrá el día del juicio. Ese día no será simbólico, no será abstracto, será ardiente como un horno. El lenguaje es fuerte, gráfico, sin filtros, y es intencional. Dios quiere que el pueblo entienda la seriedad de su justicia. No se puede vivir con indiferencia espiritual, no se puede despreciar la gracia, deshonrar a Dios y esperar que nada ocurra.
El tiempo de la paciencia divina no es eterno. Hay un límite. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquí no hay excepciones. La soberbia es actitud que se rebela contra la autoridad de Dios, que minimiza su palabra y exalta el propio criterio. Será quemada. El pecado no tratado, la desobediencia persistente, la religiosidad vacía, todo será consumido, y lo será completamente. No les dejará ni raíz ni rama. Dios está diciendo, no quedará vestigio alguno del orgullo humano cuando Él actúe. Este es el contraste con los fieles. Mientras unos serán preservados como tesoro, otros serán barridos como estopa. Mientras unos serán escritos en su libro de memoria, otros serán olvidados en el fuego del juicio. El Señor de los ejércitos no es solo un Dios de promesas, sino también de justicia perfecta. Su amor no contradice su santidad. La completa. Este versículo no busca infundir temor carnal, sino despertar al alma dormida. Dios está dando tiempo, está invitando, está llamando, pero ese día vendrá, y en ese día quedará a la vista de todos lo que ahora está oculto. El que sirve a Dios será vindicado, el que lo rechazó enfrentará las consecuencias. El horno no es para los que tropiezan y se levantan, sino para los que desprecian a Dios y permanecen en su rebeldía. Este estudio termina con un llamado urgente: arrepiéntete hoy, entrégate hoy, obedece hoy, no pongas a prueba el juicio, pon a prueba su fidelidad, como Él mismo lo dijo. Pruébame ahora en esto. El tiempo de la gracia aún está abierto, pero el día del horno se acerca, y cuando llegue ya no habrá tiempo de sembrar, solo de cosechar. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.